¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha con Pilar Rodríguez Los Santos y Jaime González. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A puntito ya del verano, última antorcha de la temporada. Gracias por anticipado, por vuestra colaboración este año. Oye, hablamos de Periquitín, que es personaje favorito de Pilar y también de Jaime. Periquitín, ¿y quién es Periquitín? Pues José María Ángel, el comisionado para la Dana, que ha dimitido finalmente porque no es que inflara, es que falseó su titulación, absolutamente, ¿no? Una vez dimitido Periquitín, ha salido Diana Morán, que lo nombró presidente del partido en la Comunidad Valenciana, el partido en Valencia que se llama Partit Socialista del País Valencià. Todavía sigue con esta anticualla catalanista, el PSOE valenciano, pero bueno, lo nombró presidente y ha dicho Diana Morán, liga, Pilar, su futuro al de Periquitín, al del dimitido Periquitín. Yo creo que esto es muy importante explicar quién es Periquitín, porque a veces pensamos que Periquitín era simplemente pues, un señor que estaba allí, que como había sido secretario de emergencias, pues ahora le han ascendido pues, para hacer un poco de contraste por la gestión de la Dana. Por cierto, sería muy interesante hablar de la gestión de Periquitín del incendio de Begís, pero bueno, ya otro día nos introducimos en eso. Entonces, el tema es que Periquitín, como tú muy bien sabes, era un factotum del PSOE valenciano, era el fontanero de toda la vida del partido. De Joan Lerma. Exacto. Entonces era como el gran fontanero del partido y este sabe latín de todos y cada uno de los afiliados y altos cargos del Partido Socialista. Entonces ahora cada vez que vemos a todo el PSOE en un ejercicio de una genuflexión incomprensible y a la ministra de Universidades, porque Diana Morán no es cualquiera, es la ministra de Universidades defendiendo a un señor que ha cometido un delito de falsedad en documento público para entregar un título universitario que le ha permitido obtener una plaza de funcionario fraudulenta que de otra forma no podría haber tenido. Todo esto no se explica por una cuestión de adhesión partidista, se explica porque este señor sabe todo de todo el mundo. Entonces ellos lo que pasa ahora es que a Periquitín le tienen muchísimo miedo y saben que como no le defiendan hasta la última de las consecuencias, Periquitín va a empezar a rajar contra todos ellos y le va a empezar a contar, porque es muy importante entender de dónde viene esta información. Esta información no viene de los malvados peperos que un día se ponen a rebuscar en todos los currículum y descubren esto. Esto viene de Fuego Amigo. Un fuego amigo que alerta a la oficina antifraude a través de un anónimo diciéndoles, oiga, este señor no tiene titulación y es mentira todo lo que ha dicho. Y a partir de ahí se inicia una investigación objetiva de la agencia antifraude y determinan que efectivamente el título es falso. Claro, Periquitín, efectivamente, José María Ángel, cuya mujer se llama, y no es menor, ahora que estamos con los suegros, ¿verdad? Carmen Ninet, su padre, el padre de Carmen Ninet es otro factotum del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Jaime, la Diputación de Valencia ha abierto también expediente para saber si efectivamente la mujer también está fake total, ¿no? Allí, porque tiene además, primero, ¿cómo era esta historia? Tiene una documentación falseada para llegar a un cierto nivel de categoría y luego en un momento dado pasaron todos a una categoría superior. Claro, el tema, perdón, y ahora Jaime destrozará a Periquitín como ha hecho en sus últimos editoriales. El tema de esto es que, claro, él se defiende de una forma falsa porque él lo que dice es, oye, es que yo no necesitaba titulación para acceder a mi plaza de funcionario. Efectivamente, él entra en una titulación, o sea, cuando él entra como funcionario, entra en un nivel D, que es el nivel más bajo, que es auxiliar administrativo. El fraude lo comete cuando entra en un ejercicio de promoción interna y pasa de funcionario nivel D, que es el actual C2, a funcionario nivel B, que es el actual A2. En ese paso de un sitio a otro, los funcionarios de tipo B o A2 requieren ser diplomados. Por lo tanto, la única forma que tenía Periquitín de poder pasar de funcionario D con un sueldo ínfimo a A2, en el que ya tenía un sueldo mucho más elevado, era a través de presentar un título diplomado. Y ahí es cuando comete el fraude y la falsedad, porque ahí es cuando presenta un título que efectivamente había estado... Con la firma además falsificada. Con la firma falsificada, con el encabezado. Todos los que nos están oyendo, que muchos de ellos serán licenciados, diplomados o graduados ahora, saben que los títulos siempre empiezan con Juan Carlos I, rey de España, o Felipe VI, rey de España, y en su nombre, el rector de la universidad, no sé qué, dice, y en el de Periquitín, que es un poco más cutre, pone Su Majestad el Rey. O sea, es todo muy cutre. Es todo cutre. Y en el caso de la mujer, 3/4 de lo mismo. Porque la mujer no ha cometido La esto. mujer es distinta. Vamos a ver, Periquitín. Es decir, para que Periquitín haya podido hacer lo que ha hecho Periquitín, ha tenido que contar, naturalmente, con un grupo de cómplices. Es absolutamente... Y le dejaron hacer. Es absolutamente imposible que en la administración pública, bien central, bien de carácter autonómica, pueda pasar lo que ha pasado con la figura del tal Periquitín. Periquitín. Por cierto, en buena parte Periquitín consigue sus objetivos gracias precisamente al aval de su suegro. Totalmente. Ahí estamos. Que era un poder fáctico.
A partir de ahí, Era fue uno de los fundadores del Partido Socialista. Yo me quedo por obscenas con las declaraciones hoy de la ministra de Universidades. Es que es gravísimo. Si fuera de otra cosa, pero es que es de universidades. Ella ha dicho que lo importante es medir su entrega al servicio público y no tanto el título. Que es tanto como decir, oiga, yo avalo que a partir de este momento... Cualquiera falsifique un título universitario, en un ejercicio supremo de fraude, y se presenta a unas oposiciones públicas, bien en la administración autonómica, bien en la administración general del Estado, pues eso, a través de un diploma como el que presentó el famoso, ¿cómo le llamáis? Periquitín. No sé, se llama así. No, es que o le conocen allí. Claro, cuando te presentas. Se llaman periquitín. No, pero quiero decir que la gente puede pensar que es un término ofensivo, pero que cuando él se presenta, hola, ¿qué tal? Yo soy Pilar y yo soy Periquitín. Periquitín. Pero además es que esto es demoledor en términos de opinión pública, porque vosotros os hacéis una idea de cuántos cientos de miles de funcionarios públicos que hoy, yo el primero, y yo tengo una mujer que es funcionaria pública, y se me ha ocurrido esta mañana al despertar decirle algo que me parece que es la duda que pueden tener montones de españoles. Es decir, oiga, y es que si ya los funcionarios públicos son funcionarios públicos por la vía de falsificar un título, es que ya no podemos tener confianza en nada. Claro. Y claro, la respuesta de mi mujer es lógica, porque esto supone un agravio y una ofensa y una patada en el ombligo a todos aquellos que se han dedicado a sacar una posición a base de codos. Claro. Y ahora la teoría de la ministra de Universidades y líder del Partido Socialista en Valencia es que eso del título es una cuestión menor, que lo importante es que valoremos cuánto ha hecho el famoso Periquitín en su labor en pro del servicio público. La primera reacción del gobierno fue decir que tenía un historial brillante. Hombre, tenía un historial brillante, pero tiene un currículum y un título fake. Y la mujer es distinto. La mujer tiene un cargo ahora mismo en un museo dependiente de la Diputación. La mujer es funcionaria, pero por la categoría que ella ostenta, no cumple los requisitos suficientes para desempeñar el puesto. Yo, por situarles, esto viene de los años de la preautonomía y de los primeros años de autonomía del PSOE, de Joan Lerma, en Valencia. Y viene con un mal también muy acentuado en el Partido Popular, que luego ha estado gobernando pues 25 o 30 años allí, ¿no? Hasta 2015, que volvió Chimo Puig. Y es cómo llenaron, pues como por ejemplo en Andalucía, a base de estas cosas, la administración, una administración incipiente como era la autonómica. Y algunos de esos casos siguen todavía allí, de funcionarios, ya no digo cargos o cargos medios, como puede ser Carmen Ninet, sino funcionarios que están allí atrancados y que, claro... Bueno, dato muy importante porque es que es muy relevante. Y que el PP nunca jamás hizo limpia. Ni se puso a buscar a ver quién eran todos esos que estaban enchufados por el Partido Socialista en Valencia. Caso muy interesante. Periquitín, en el gobierno de Chimo Puig, era el secretario de Emergencias. Sí. Y como secretario de Emergencias... Era el que le llevaba el maletín. No. Era la consellera de Emergencias era Gabriela Bravo, que es una persona con una relación muy intensa, cercana. Son pareja, para que es la pareja. No sabía que eran oficialmente, pero bueno. Sí. Tiene una relación muy cercana con Chimo Puig. Jurista ella. Sí. Tiene una relación muy cercana con Chimo Puig y ella era la consellera y el secretario de Emergencias era el secretario general de la consellería, era Periquitín. Y Gabriela Bravo y Periquitín tenían una relación pésima. Pero sin embargo, Chimo Puig no podía cesar a Periquitín por el tema que hemos hablado antes, que es que como era un factotum, pues era tremendo. Entonces Periquitín era el que controlaba de verdad la consellería, hasta el punto de que él trufó toda la consellería, a todos los funcionarios de la consellería, y los puso en puestos de determinada responsabilidad. Esos puestos de responsabilidad de la Consellería de Emergencias, el subdirector de Emergencias, los subdirectores, los subdirectores, los jefes de servicio, etcétera, todos ellos los ha heredado el gobierno actual. Es decir, el equipo funcionarial que gestionó la Dana del 29 de octubre es el equipo funcionarial nombrado por Periquitín en la pasada legislatura, exactamente los mismos. El subdirector de Emergencias, que es el que propuso el alerta a las 7 de la tarde en vez de a las 5, porque entendió que era a las 7 cuando se tenía que mandar, es el subdirector general nombrado por Periquitín. Absolutamente. Del Partido Socialista, etcétera. Que yo, insisto, yo no culpo a este señor porque yo creo que este señor no es el responsable de lo que ocurrió aquel día. Pero en cualquiera de los casos, toda la estructura de emergencias que gestionó la Dana, por poner un ejemplo, viene de Periquitín. Porque el Partido Popular acostumbra a hacer esto, que es que el Partido Socialista
las instituciones populares de resistencia que decía Rejón, el Partido Socialista o la izquierda en general, trufan la administración, no solamente los puestos directivos, sino sobre todo los puestos medios, que son los que hacen al final del día, y son los que toman las decisiones al final del día, y luego cuando llega el PP les mantiene a todos, porque claro, como son funcionarios, entonces es que deben ser objetivos y desideologizados. Claro, pero yendo un poquito más allá de lo que tú dices, y si me permitís, conociendo bien aquello, es que cuando llega Ximo Puig puede hacer esto porque durante los años de Camps y de Zaplana nadie hizo Total. limpia, pero limpia en el sentido de saber quién tenía un título fake o quién no tenía un título fake, etcétera, etcétera. Porque toda esa gente, en muchos casos, como el caso de Periquitín, viene de los primeros años. Eso es un reflejo de lo que ocurrió en la administración del Estado cuando se produjo el primer gobierno de Aznar. De Aznar, Total. tres cuartos de lo mismo. Perfectamente, yo Total. lo recuerdo perfectamente. Y además recuerdo, Total. yo en aquella tenía una relación bastante estrecha con Javier Arenas y le afeaba esto. Le digo, joder, el único que tiene pelotas, con perdón, en vuestro gobierno es Paco Cascos, que se cepilló a toda la estructura del Partido Socialista. Además te daba un argumento fantástico, es decir, son del PSOE, ergo no son de mi confianza. El resto no, el resto aplicaba la teoría de que, oye, que no podemos trasladar a la opinión pública la imagen de que nosotros somos unos sectarios y tal, y por la vía de no presentarse como unos sectarios ante la opinión pública, básicamente dejaron a los mismos que estaban. Claro. Era un ministro, un secretario de Estado y un subsecretario de Estado del BP y el resto de la estructura ministerial en departamentos clave. Bueno, es que buena parte, por ejemplo, tutelados por el Partido Socialista, que es Iván de la Moa. Hombre, claro. Es Iván de la Moa. Buena Y parte. así estuvimos durante muchos años. Claro, por eso ahora cuando vimos lo de la regeneración, pues hay mucha gente que se muestra escéptica y eso yo creo que será un reto que tendrá Feijóo para hacerla de verdad hasta el último, porque buena parte, por ejemplo, de las estructuras de la policía, los servicios de inteligencia, la fiscalía y la judicatura vienen de los tiempos de Felipe González, porque no se hizo en su momento la incluso dentro de la meta-regeneración. Ahí hay un ministro del Interior, por ejemplo, que sí lo hizo, Juan Ignacio Zoido, cuando llegó a ser ministro del Interior, acabó con toda la mal llamada policía patriótica, o bien llamada policía patriótica. Bueno, acabó de aquella manera. Exactamente, pero bueno, por lo menos... Ya te contaré algún día de cómo se acabó. Pero por lo menos su primera intención cuando llegó al gobierno fue acabar con la estructura anterior. Eso es verdad. Otra cosa es que luego lo consiguiera o no y cómo se hiciera. Es verdad. Pero por lo menos intentó acabar con esa estructura. Ya solo el deseo sea que en vez de cambiar a los de tu propio partido, pues que cambies a los de enfrente. Pero claro, eso ya es un poquito... Claro, exacto, sí, pero claro, y además tiene que ser una decisión, una determinación de arriba abajo, Total. Una determinación absoluta, no que de repente alguno, pues efectivamente, pues en su departamento no se fíe de los anteriores, o etcétera, etcétera. Y más en estos casos cuando además todo esto sabemos, pues como pasó en Radio Televisión Española, en los tiempos de Jordi García Candado, en los tiempos de Felipe González, que ahí entraba la gente con el carné y si había que falsificar documentación, se falsificaba documentación y no pasaba nada. Y en Prado del Rey hacían los reconocimientos médicos de 4.000 en 4.000. Esa es la realidad. Entonces, este problema de Periquitín tiene mucho que ver con lo que ha dicho Pilar, de con qué enfrenta Mazón, por ejemplo, un problema tan grave como la Dana, en posiciones muy sensibles, y luego cómo es posible que esta gente venga de la época que viene. Y eso es ahora hemos visto a Juanma Moreno, voy a despedir a 23, en no sé qué departamento ha sido, pero 23, ¿no? Si entramos en la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía, Juanma Moreno debe tener gente de los últimos 40 años para parar un tren, ¿no? Para aburrir. Enchufados en la FAFE, dijo la 85. Veremos en la Diputación de Valencia, porque, vamos, en los próximos días empezaremos a ver que no solamente está Carmen Nineta ahí, que es que hay mucha familia de estos dos que están ahí presentes y veremos a ver con qué titulaciones y de qué manera han empezado a ascender. Es que, claro, es que esto... puede parecer, nunca es anecdótico, porque evidentemente no es anecdótico y menos en alguien con esa relevancia, pero puede parecer como una manzana podrida en medio, pero esto no tiene pinta de ser una manzana podrida, esto tiene pinta de ser una trama estructural en la que el Partido Socialista Valenciano ha colocado a un montonazo de gente en puestos de responsabilidad como funcionario con el objetivo de tener colonizada la administración para que ganen o pierdan, tengan esas instituciones de resistencia. Absolutamente, y yo eso lo certifico, Hombre, es que... lo certifico de manera fehaciente por personas que he conocido que han trabajado en los años de la administración de Zaplana y de Camps y con el criterio de, que no parezca que somos unos resabiados, claro, y unos revanchistas, etcétera, pero que han sido incapaces en la administración de Zaplana y de Camps también, de sacar adelante su trabajo, porque por debajo de ellos tenían un montón de funcionarios, claro, haciéndoles la puñeta, pero así de claro, y intentando meterles en líos muy gordos. Y porque las estructuras administrativas del prácticamente el 100% del complejo administrativo autonómico
las creó el Partido Socialista. Las crearon en su momento el Así Partido es. Socialista. Y como las creó el Partido Socialista, pues naturalmente colocaron a los suyos. Exacto. Y los colocaron con carácter vitalicio. Vitalicio, Claro, absolutamente. Y eso es así. Bueno, Diana Morán, Feijóo ha pedido responsabilidades hoy, han pedido además ha pedido responsabilidades a Diana Morán por Periquitín y ha dicho además, por cierto, que devuelva la pasta, ya que desde todos estos años que ha estado cobrando sin ser lo que era, ¿no? Zulima Pérez es la nueva delegada del Gobierno para la Dana, la nueva delegada de Sánchez para intentar que aquello no avance y intentar quemar a Amazon, que es de lo que se trata, que era el trabajo de Periquitín, para eso lo pusieron un pata negra precisamente para eso, porque era una oposición muy sensible que les interesaba mucho, ¿no? Lo de Diana Morán, entonces, ¿qué? Bueno, Sánchez la va a mantener ahí. Pero lo de Diana Morán pero tiembla su posición, porque además no arranca en las encuestas, ni siquiera. Claro, esto es lo que te iba a decir, es que Diana Morán, y eso ahora el Partido Socialista se les ha escapado completamente este tema, pero al principio de todo, cuando ellos dominaron muy bien el relato durante la primera etapa de la Dana, ni siquiera en el momento peor momento, hay ninguna encuesta que le dé al Partido Socialista ganador de las elecciones y con capacidad para poder formar gobierno. Entonces, claro, que ni en el peor momento pudieran hacerlo, ahora ya es, por supuesto, impensable, porque la tónica ha cambiado, las encuestas han cambiado y ahora están prácticamente los datos en los mismos resultados electorales que en las elecciones del año 2023, prácticamente los mismos. Pero antes hubo un momento en el que parecía que el Partido Socialista podía tener un impulso, y Diana Morán es tan pésima candidata que ni siquiera en ese peor momento en el que había el descrédito tan grande, en el que incluso los propios medios de derechas atacaban al Partido Popular, atacaban a Carlos Mazón, etcétera, ni siquiera en ese momento Diana Morán fue capaz de ponerse primera en las encuestas. Entonces, claro, ahora que está en una situación mucho peor, ahora que tiene a Periquitín en este caso, y ahora que tiene el tema más importante que destapamos en OK Diario, el caso de Pilar Bernabé. La siguiente, claro, se va a preguntar por Pilar Bernabé, que es la que siguiente. Pilar Bernabé lleva 14 años presentándose como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, siendo falso y mentira. Y encima diciendo que la culpa es de la web del PSOE, que alguien lo transcribió mal. Señora, ¿cómo que alguien lo transcribió mal? Si en las elecciones del año 2015 usted se presentó, usted que era la número 8 de la lista, o sea, no tenía un asesor que le dio los datos más al PSOE, sino que ella misma le dio la información al Partido Socialista de que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, y esta señora sigue ahí y es la candidata a la alcaldía del territorio de la ministra de Universidades. Pero a Pilar Bernabé no la van a dejar caer, yo creo. Me da a mí la sensación, ¿no? ¿O qué? No. Porque Periquitín aún, bueno... No parece que la dejen caer. Si es que es la número 4 del PSOE nacional. Fijaos, por ejemplo, en el último Comité Federal, en las últimas comparecencias públicas de Sánchez, una de las personas que se sienta muy cercana a él es Pilar Bernabé. O sea, que yo creo era fundamental para el Partido Socialista meter una cuña en todo el mapa electoral a través de Valencia. Y Pilar tiene razón. Hay sólidos argumentos para defender algo que me parece evidente, que es que la respuesta del gobierno del Partido Popular no estuvo a la altura de las circunstancias en múltiples aspectos. Pero claro, la consideración que hay que hacer es, partiendo de eso, que a mí me parece que es un indubitable, es decir, y yo lo he reprochado, a mí me parece que toda la oposición que ha hecho al bueno de Mazón el Partido Socialista, al final ha tenido un efecto boomerang. Es decir, se les ha vuelto absolutamente en contra. Han tenido la virtud, entre comillas, de poner a la peor candidata del mundo, que tiene una imagen de inconsistencia, de incompetencia y de inoperancia brutal. No hay más que oírla hoy defender al Periquitín. Totalmente. No hay más que oírla defender al Periquitín. A partir de ahí, yo creo que si la izquierda tuviera un mínimo de consistencia ideológica y llevar a cabo una profundísima reflexión, tendría que preguntarse cómo es posible que en las peores de las circunstancias para el Partido Popular, por lo que se ha vivido en Valencia, se haya producido algo que están revelando las encuestas, que en estos momentos los dos únicos partidos que están cayendo son el Partido Socialista y Compromís. Así es. Mientras está creciendo, después de una caída y una caída pronunciada, el Partido Popular, que está volviendo a recuperar el tono, y Vox. Hay un caso muy importante de esto. Es que eso es para un análisis sociológico. Al principio de la Dana se mintió mucho sobre la responsabilidad que había tenido el gobierno de la Generalitat, y el gobierno central mintió mucho sobre determinadas cosas que le achacaban al gobierno de la Generalitat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo está demostrando que aquello era mentira. Entonces, claro, cuando ya pones en tela de juicio
que muchas de las cosas eran mentira, el efecto que están provocando es que todo el mundo piense que todo lo que contaron era mentira. Entonces, claro, es que hemos llegado a leer cosas como, por ejemplo, que el mensaje no se mandó porque estaban esperando Amazon que estaba ilocalizable. Eso lo hemos leído y ha copado horas y horas y horas de tertulias. Y luego llegamos a la sede judicial y se demuestra que es que Amazon habló 16 veces por teléfono con la consellera y con el presidente de la Diputación. Entonces, claro, cuando la gente dice, oye, pero si yo llevo escuchando que este tío estaba en el Ventorro y que no, y que estaba... Han llegado a decir que en el Ventorro había camas. Es que esto se ha dicho en televisión y se ha repetido por un montón de sitios. Entonces, cuando se ha mentido tanto al respecto de esta cuestión, en cuanto se empieza a demostrar que muchos de los mantras más repetidos eran mentira, el efecto que provocan es lo que ha dicho Jaime, un rebote completo. Yo es que creo que cuando se ocurren tragedias como la ocurrió con la Dana, como el brutal atentado de la capacidad que tiene la izquierda para manipular de forma obscena la realidad es... si se tiene a gente en los puestos claves, relativamente sencilla. En el atentado del 11 de marzo había un hombre que era muy sagaz al frente del Partido Socialista y el ideólogo era Rubalcaba. Así es. Y lo clavó. Así es. Lo clavó. Y llevó al país entero al imaginario, pero vamos, en 48 horas, Así es. de que el Partido Popular había engañado a los españoles y que prácticamente lo que había es rentabilizado de forma artera una matanza como aquellas. Ahora con la Dana han intentado lo mismo, pero claro, para ser Rubalcaba hay que ser Rubalcaba. Totalmente. Totalmente. Y han puesto a una incompetente, que al final efectivamente ha quedado retratada ante la opinión pública. Y todos los acontecimientos que están sucediendo en torno ahora al Partido Socialista de Valencia, pues no hace más que achicar la figura ya achicada de una señora que es que no da la talla. Con todos los respetos, es que no da la talla. Sí, es así. Oye, hablando de la Dana, la extraña instrucción que está haciendo la juez Ruiz Tobarra con su marido, que es juez también, ya lo saben, lo hemos contado y lo pueden leer ustedes en OK Diario, que entra en las declaraciones de los testigos e interviene, siendo el juez está adscrito al juzgado de instrucción número 4, nada que ver con el juzgado que instruye el caso de la Dana, que es el 3 de Catarroja, la titular es Nuria Ruiz Tobarra. Y entonces, bueno, pues ayer, por ejemplo, contábamos esto, ¿no? Una víctima de la Dana revela que el marido de la juez se entrometió en su declaración, no es la primera vez que lo hemos contado, y conseguimos estas imágenes exclusivas en las que se ve, además, a Jorge Martínez, que es el juez, marido de Nuria Ruiz Tobarra, en la sala, en la misma sala, tomando declaración, interviniendo. Esto es absolutamente irregular y me consta que y os consta a vosotros también que lo están estudiando a fondo algunos de los letrados y de las partes que están para ver si de qué forma esto se puede corregir o si supone a lo mejor quizá en el futuro no sabemos un cuestionamiento de la propia instrucción. Bueno, ¿no? es que este tema es que nosotros es muy grave. Es es absolutamente irregular que un juez, para que ustedes lo sepan, se meta en la sala de otro juez y se ponga allí a dirigir el interrogatorio de la gente, ¿no? Nosotros estas informaciones las empezamos a recibir a finales de diciembre, principios de enero, que es cuando se empieza a hablar sobre que la instrucción iba a empezar, etcétera, y entonces luego empieza a seguir la instrucción y a finales de enero prácticamente, perdón, he dicho diciembre, enero, febrero, y a finales de enero empezamos a recibir muchas llamadas de víctimas o del entorno de víctimas que habían ido a declarar y que nos dicen, oye, es que está esta juez, pero esta juez estaba acompañada de otra persona. Entonces, ¿cómo que de otra persona? Entonces empiezan a averiguar y muchos abogados que son abogados en Valencia y que por lo tanto habían tenido casos en el juzgado del marido nos dicen, este juez se llama Jorge Martínez no sé qué, y este es el juez del juzgado número 4 de instrucción de Jorge Martínez Rivera, exacto, del juzgado número 4 de instrucción de Valencia. Entonces nos empiezan a llegar esta información y nosotros, bueno, pues hay siempre mucha rumorología, es un caso muy sensible, etcétera, y bueno, como que lo dejamos un poco estar. Esas denuncias cada vez llegaron a más, llegamos a recibir más de 20 testimonios de personas que decían que les habían visto ahí, que en las declaraciones de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso, este señor estaba sentado en la puerta de la declaración refrescando el periódico El Levante en su ordenador portátil y siguiendo a través de la cámara de circuito interno lo que estaba ocurriendo dentro de la sala. Esto nos lo contaron múltiples personas, pero como no teníamos pruebas fehacientes, pues se quedó allí un poco en el tintero, hasta que de repente nos llegaron imágenes de que efectivamente el señor estaba dentro de la sala, y después de eso distintas personas nos dijeron, oye, es que hay determinadas víctimas que dicen no solamente lo que hemos contado, sino cosas peores, como que el marido le tomó declaración completa a una de las víctimas. Entonces esto es una irregularidad de un calibre tan sumamente inmenso que lleva a plantear qué es lo que está pasando ahí, porque es que esto, como lo has dicho tú, es que quizás no suena en plan de, bueno, pues si tiene mucho trabajo que le deje a otro. Esto no se puede hacer, bajo ningún concepto, no se puede hacer. Si un juez interviene en un caso otorgado a otra persona, tiene que tener una habilitación especial para poder hacer cualquier tipo de diligencia o tomar declaración o hacer lo que sea.
Pero esto no puede funcionar con que en plan de, oye, ven tú para acá y ponte a hacer esto. O sea, es que puede declarar la nulidad del Bueno, yo proceso. creo que aquí hay dos cuestiones. Una, lo que veníamos publicando hasta hace nada, y es el papel protagonista de un señor que se presentaba allí, como Pedro por su casa, en la sala, que hablaba con la secretaria judicial y que prácticamente tutelaba la instrucción en la sombra. Lo que vamos a publicar, porque lo que estáis anunciando todavía no lo hemos publicado, Spoiler. lo hemos publicado, es que hay testigos que declaran abiertamente que el marido de la susodicha jueza les tomó declaración. Les tomó declaración y que así consta. Y que así consta. Vamos a ver, aquí caben dos hipótesis. Dado que no le puede tomar la declaración a alguien que no es, en este caso, el juez de instrucción, ¿cuál es el nombre de la persona que va a figurar en ese documento? Porque todas esas declaraciones que han hecho los testigos quedan completamente firmadas y ratificadas en sede judicial. ¿Va a poner su nombre? ¿O el de su mujer? En los dos casos llevaría de manera inmediata la nulidad del proceso. La nulidad del proceso, en los dos casos. Es que me llama mucho la atención porque, quiero decir, averiguando y sabiendo, quiero decir, el matrimonio de jueces son, por lo que cuentan las personas que lo conocen, pues son una persona muy especial. La jueza Ruiz Tobarra, que lleva 20 años en ese juzgado de Catarroja, el número 3, pues tiene una media, son datos oficiales, Consejo General del Poder Judicial, para resolver cualquier cosa. O sea, no es una jueza muy diligente de 10 meses, más de 10 meses. Sin embargo, su marido parece bastante diligente. Y en las partes, además de la causa de la Dana, ha llamado la atención, oye, la facilidad con la que se hacen aquí autos, que no es propio de la historia judicial de esta jueza. Cuando tienes un juzgado como el de Catarroja, número 3, prácticamente atascado desde hace 20 años. Digamos que el fondo, la materia por la que está instruyendo la magistrada es más propia del ámbito de su marido, porque ella está especializada en violencia de género, en otro tipo de casos. La pregunta, que es absolutamente pertinente en virtud de las imágenes que estamos viendo y de las declaraciones de los testigos, es, oiga, ¿quién está instruyendo aquí? ¿La juez o el marido de la juez? Porque en medios, tanto abogados como fiscales en Valencia, que los conocen, han tenido casos, en el caso del juez además Martínez Rivera, que antes de llegar a Valencia en enero estaba en el juzgado de Torrente, al lado de Catarroja, es que, por lo que sabían, es que el marido le hacía mucho trabajo a su mujer ya en el juzgado de Catarroja desde Torrente, me explico, y que ahora pues están siguiendo esa dinámica familiar matrimonial, pero que no tiene nada que ver con la ley de procedimiento en absoluto, ¿no? Y claro, aquí ha llamado la atención la sensación de que hay una especie de predisposición a imputar a unos, pero no a investigar a otros, a imputar solamente a la Administración de la Generalitat, pero no al Gobierno. Y ha llamado mucho la atención, y a mí me consta, por ejemplo, la queja, lamento, no sé cómo llamarlo, estupor, en medios de la Guardia Civil, que el otro día, cuando se presenta el informe de la Guardia Civil, destacando, bueno, con hechos cronológicos y una serie de informe que le encarga a la Guardia Civil la propia jueza. Claro, eso es fundamental. Y en el que dice básicamente la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó en las horas críticas y AEMET se equivocó y no avisó, y señala la responsabilidad del Gobierno a través de AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo normal en estas cosas es que la juez pues, puede tener o no en consideración, porque tiene otros medios de prueba ya, y a lo mejor pues, lo de la Guardia Civil está pasado. Y lo normal es que de forma privada pues tú te dirijas a la Guardia Civil y les digas que le haces este reproche o les dices investiga esto. No hacerlo público. Pero no hacerlo público, que es lo que hizo ella, y esto ha llamado mucho la atención. Bueno, es que ella vive, por lo que cuentan allí en la prensa local valenciana, ella vive completamente obsesionada por los medios, dopada por una cuestión importante, que es que al principio se la consideraba casi sacrosanta, y decían, ay, qué buena era la jueza de la Dana, tal. Entonces, claro, de repente viene el informe de la Guardia Civil a refutar el 100% de su investigación, porque el informe de la Guardia Civil era una enmienda a la totalidad de su investigación, y de repente descubre que muchos medios de comunicación nacionales llevan a portada, en nosotros entre ellos desde luego, pero otros tantos más, llevan a portada que su instrucción pues que era bastante deficiente. Y entonces de repente ha entrado en un colapso judicial o intelectual, en el que ha tenido la necesidad no de responder a la Guardia Civil, sino de responder a los medios de comunicación.
Sí. Porque esto que ha hecho la jueza de la Dana no es responder para que se sepa que no está de acuerdo con esta cuestión y tal. Lo que ha hecho es generar titulares de prensa, que era lo que ella pretendía. Generar titulares de prensa para que todos los titulares que había habido durante el fin de semana explicando que efectivamente la tesis de la Generalitat era correcta, de repente se tumbaran y que volviera otra vez esta cuestión. ¿Cuál es el problema? Que se ha pasado de frenada tanto los calificativos que utiliza y son tan sumamente bestias los calificativos que utiliza que el efecto que ha generado no es solo en la el Guardia Civil, contrario. sino en la policía también, en la parte de policía judicial. Pero Pilar, yo creo que aquí lo importante es subrayar lo que es obvio. Es que esta mujer, más que por los hechos privados, se está moviendo, probados, se está moviendo por un evidentísimo sesgo ideológico. Evidente. Que comparte, Claro. comparte con su marido, porque Dios los cría y ellos se juntan. Evidente. Y a mí me parece que es muy respetable que un juez puede profesar el pensamiento político que considere más oportuno. Pero cuando traspasas la línea y ese sesgo ideológico, en este caso progresista de izquierdas, al final lo que está haciendo es contaminando la propia instrucción, entonces es cuando hay que pegarle un toque de atención. Es decir, yo no voy a cuestionar en absoluto a quién vota esta señora porque me importa una higa. Yo sí que voy a preguntarle a la señora, y además nuestra obligación es preguntarle, oiga, ¿es cierto o no es cierto que su marido está contribuyendo al proceso de instrucción del caso? Si te dice, sí, me está ayudando, le digo, ¿a coño de cuenta de qué? ¿De qué? Si su marido es titular de otro juzgado que no es el suyo, no puede. Esto ha sido una práctica familiar, cuando no eras sí, nadie. Pero vamos a ver, tú en tu casa... Pasa que esto tiene una trascendencia enorme. Tú en tu casa, cuando estás viendo el telediario, si sois dos jueces, él y ella, pues naturalmente lo más lógico y lo más sensato es decirle, oye, me ayudas con esto y tal. Pero lo que no tiene sentido es que de forma pública, él... un juez que no tiene que ver nada en la causa que se está instruyendo, tome declaración a los testigos. Porque eso, insisto, eso es nulidad, pero de pleno en el proceso de la instrucción. Y instrucción. el hecho de que lo haga público y que además se apoye en un informe pericial, ¿no?, de un perito muy particular. Sí, bueno. Claro, entonces ella lo que hace es decir que la competencia de... Concretamente, uno de los argumentos clave que defiende la Guardia Civil es que la competencia de vigilar los barrancos es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Cosa que no es que defienda la Guardia Civil, es que lo dice la ley. Es que es lo que es. Es obvio. Es que lo dice la ley. Entonces, claro, como lo dice la ley, pero ella de repente ha decidido que eso no es así. ¿Y por qué decide que no es así? Decide que no es así porque un perito del Partido Socialista Obrero Español, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Los Alcázares, como número 1, y otro que es más grave aún esta cuestión, porque hablamos mucho del tipo del PSOE, pero ese informe de peritaje viene firmado... Perdón, este informe de peritaje viene firmado por dos personas. Uno es el candidato del PSOE a la alcaldía de Los Alcázares y otro es otro compañero suyo que era un concejal de Ciudadanos en el municipio Molina de Segura. ¿Por qué es muy relevante este segundo? Emilio Argüeso, que es el segundo de los imputados, sabemos que hay dos imputados, Salomé Pradas, que era la consellera, Emilio Argüeso, que es el que sucedió a Periquitín, que es el número 2 del secretario general de la Consellería. Entonces, Emilio Argüeso, antes de estar en el Partido Popular, era el secretario de Organización de Ciudadanos en el Levante español, es decir, tanto en la Comunidad Valenciana como en la región de Murcia. Emilio Argüeso fue la persona que de manera personal expulsó del partido a este segundo perito, porque quería hacer una moción de censura con el Partido Socialista, cosa que acabó haciendo y acabó yéndose con el Partido Socialista. Por lo tanto, hay peritos que están firmando como peritos objetivos. Uno de esos peritos, el compañero Gilgarre, que es el que cofirma el informe, es un perito cuya carrera política se acabó porque uno de los acusados a los cuales mancha con su peritaje le expulsó del partido, provocando el fin de su carrera política. Pero yo te digo una cosa. Es fantástico porque si ustedes se dan cuenta, perdón, si ustedes se dan cuenta, desde Periquitín, los tiempos de Lerma, a esto, los tentáculos del PSOE hasta dónde pueden llegar. Y Pilar se lo sabe de manera magistral. Y además yo te recomiendo que todos los días le dediques 5 minutos para que todos los días explique lo que está pasando en Valencia de una forma tan didáctica como lo está explicando ahora. Pero a mí hay algo que me produce profunda melancolía y profundo desconsuelo. Es decir, OK Diario no puede ser la única voz que traslade esto a la opinión pública. Y vamos a ver. Allí. Es totalmente. El PP. Total. ¿Qué? Total. Es así, coincido plenamente. Es que si han podido hacer esto es porque durante 35 años no hicieron nada. Pero vamos a ver, que algo falla. Por los complejos. Es que falla. Que digo que sí, que se han podido hacer esto es porque durante 35 años ha existido por debajo de Valencia yo creo que una estructura... Fíjate, hablamos antes de es que en 2 minutos te has enterado a través de Pinar de algo que no le he oído decir al gobierno valenciano
Pero fíjate, hay una cosa... Están como en shock todavía. Oye, hay que dar un paso al frente, hay que quitarse naturalmente el polvo y efectivamente, Mira, sin olvidar a las víctimas, pues naturalmente sacar el colmillo y ir a la guerra política. Bueno, entre otras cosas por una cosa. Mira, antes hablábamos de lo de la responsabilidad de las cosas que hizo la Generalitat. Yo creo que hay que definir dos momentos distintos. Una cosa es el día 29, con lo que ocurrió el día 29, y otra cosa es el día 30. Yo creo que si hay que reprocharle algo a la Generalitat, hay que reprocharle el día 30 en adelante. Sobre si tenía que haber pedido la emergencia nacional o no, sobre si los recursos llegaron rápido o no, etcétera. Pero sobre lo que ocurrió el día 29, yo no creo que la Generalitat tenga ninguna responsabilidad, porque quien tenía que avisar de que el barranco se estaba desbordando era la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y si no tienen información, es imposible que avisen. Entonces yo creo que es, de un populismo rampante el decir que la Generalitat, o que incluso Carlos Mazón, que ni siquiera tenía que estar en esa reunión, es responsable de que no se avisara a la población de un evento del que los responsables de dar la información que estaba ocurriendo no avisaron. Es que sobre el Barranco del Pollo, en el CECOP iban a ciegas. Totalmente. Absolutamente. Porque este señor, Miguel Polo, la Confederación Hidrográfica... Estaban obsesionados con otro. Estaban obsesionados, para que ustedes se sitúen, el Barranco del Pollo está aquí y la presa de Forata y toda la parte del Júcar está a 60 kilómetros, 40, 50, 60 kilómetros. Y ellos solamente recibían y estaban obsesionados con lo de abajo, pero no con lo de arriba. Y cuando ya lo de arriba estaba desbordado y provocando muertes, todavía no habían mandado información al CECOPI. Y todo esto de la alerta y tal era por lo de abajo, por si a las 9 de la noche la presa de Forata se podía... lo que causó el 80 y tantos % de las víctimas mortales. Bueno, el Barranco del Pollo fue el que tal, y en Algemesí, pues la parte de abajo... Claro, pero es que el resto de lo que ocurrió en Valencia, si excluimos el Barranco del Pollo, fue Letour. O sea, es básicamente una dana muy virulenta. Sí. Es que las danas virulentas generan muertes. O sea, es que en Murcia, un mes después o 2 meses después, se murieron 2 personas con esa alerta incluido, porque es que este tipo de temporales, y el que ocurrió en Valencia fue salvaje, pues desgraciadamente provocan fallecimientos, y los catástrofes naturales provocan fallecimientos. La diferencia entre que mueran 228 personas y que mueran 10, 15, como ocurrió en la dana de Orihuela unos años antes, es el Barranco del Pollo, porque si no hubiera sido una dana normal y corriente. Absolutamente, sobre la que nadie informó al centro de emergencias, porque, entre otras cosas, además, no había ningún control, y además el único medidor que tenían estaba en la confluencia de la A3, carretera de Madrid-Valencia, con el propio barranco, cuando ya el agua había pasado por todas las poblaciones afectadas. Creo que el PP en general, incluso si quiere hacer autocrítica, me refiero al PP nacional, si quiere, que ahora ha cambiado mucho su retórica sobre esta cuestión, muchísimo, al principio era como más dubitativo y ahora no lo es en absoluto, pero creo que si hay que hacer algún tipo de crítica sobre la actuación de la Generalitat, tienen que dejar muy claro que hay una diferencia entre si el PP es responsable de haber causado la pérdida de vidas, que no lo es en absoluto, con si la gestión de la emergencia después fue la más correcta, la menos correcta, tendría que haber hecho una cosa, tendrían que haber hecho otra. Porque una cosa es acusarles de que han provocado que se muera gente, que es una acusación gravísima y falsa, y otra cosa distinta es la gestión posterior de la emergencia, sobre la que podemos debatir. Y luego a ver si aprenden a que cuando lleguen a la administración hagan como el PSOE. Bueno, eso por supuesto. Que en puestos clave, como pueden ser las emergencias, tú pones a gente de tu confianza y no a todos los que vienen, pero fíjate, no de periquitín, sino de antes de periquitín. Mira, es que incluso en este caso, yo creo, porque claro, se habla mucho de la consellera, ¿no? Y entonces dice, no, es que la consellera dice que no es experta en emergencias. Claro, porque igual que cuando hay un incendio, el conseller, o el consejero en este caso, no es bombero. Quien decide si se manda una dotación de bomberos 10, 20 por la mañana, por la noche, por aire, por tierra, por tal, son los técnicos, porque los técnicos son los especialistas en emergencias. O sea, pensar que un consejero, que un cargo político es el que tiene que decidir si hay que mandar un bombero a un sitio, si hay que mandarlo a otro, si hay que tener información de un sitio o de otro, es un ejercicio de ciencia ficción incomparable. Afortunadamente esto no funciona así. Pero el tema de todo esto es que ni siquiera los funcionarios de Periquitín, al cual no es nuestro personaje, bueno, en realidad sí es nuestro personaje favorito, pero bueno, que es una persona con la que no sentimos una gran simpatía, desde luego ideológica, yo ni siquiera creo que los funcionarios de la Generalitat fueran responsables de no avisar a sus superiores de que estaba pasando eso. Es que los que tenían que avisar eran los de la Confederación, y si los de la Confederación no avisan, además, ellos no lo pueden interpretar. A todos nos consta, como a mí, que Miguel Polo estuvo presencialmente toda esa tarde absolutamente callado, callado, que hubo un parón a las 6 de la tarde, cuando ya el Barranco del Pollo ya estaba desbordado, desde las 17:25 ya estaba desbordado, y entrando en todas las poblaciones donde mató a la gente, y él seguía callado absolutamente. Estaban allí en una mesa, en una pantalla, con todo su equipo, y callados absolutamente. Hicieron un parón y a las 7 de la tarde lo único que dijo, levantó la mano y dijo, en 2 horas la presa de la Forata, no la del Barranco del Pollo, sino esa que les digo a ustedes, que está a 60 kilómetros, se va a desbordar. Y entonces empezó la alerta, pero por la presa de la Forata, cuando Barranco del Pollo ya estaba matando a gente, y el tipo callado. Yo tengo el convencimiento, no me puedo abrazar a ningún tipo de datos, pero tengo el convencimiento de que esa actitud negligente tenía como fin, sin pensar,
los muertos. Coincido en que iba a haber 200 plenamente. muertos, Coincido en hacerle plenamente. un daño político a la Absolutamente. Generalitat. Totalmente. Coincido. El problema es que midieron mal, se les llenó, Se les fue de la se les cosa. llenó el territorio de cadáveres y luego naturalmente tuvieron que imponer un relato que es un relato absolutamente falso. Pero iban a hacer daño políticamente, no era negligencia, estaba perfectamente establecido ese parón, Coincido ese plenamente. silencio, absolutamente. Conociendo además que Miguel Polo también es un personaje bastante sectario, quienes lo conocen en términos políticos. Bueno, Por ejemplo, Vicente Bonpó, el presidente de la Diputación de Valencia, lo conoce porque llevaba años pidiéndole que hicieran las obras, por favor, ya entraríamos en otro debate, pero el sectarismo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar No, es pero bien mira, conocido en una Valencia. cuestión, es que este señor va a tener que ir, si la jueza lo determina, porque igual la jueza coge y dice que no vaya a declarar, si es que ya estamos viendo tantas cosas, pero tendrá que ir a declarar como testigo. Claro, cuando a este señor le pregunten ¿a qué hora se enteró usted del desbordamiento del Barranco del Pollo?, ¿qué va a responder? Claro. ¿Va a responder que se enteró a las 6 de la tarde y que no avisó a ninguna de las personas que estaban en la sala que tenían que tomar decisiones? ¿O va a decir que se enteró a las 8 de la tarde y que por lo tanto, efectivamente, si ni siquiera él lo sabía, que es el presidente de la Confederación, ¿cómo lo iban a saber todos los demás? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor el respuesta? otro día la Guardia Civil hacer lo que le muestra a la jueza, eso que a ustedes les mostramos aquí en este programa hace un muchos montón. meses, creo que le llaman el hidrógrafo, la Exacto. hidrografía, que es el caudal del Barranco del Pollo, que establece como a las 17:25 empieza a Es subir, que el informe y de a la las Guardia Civil está 17:40 basado en datos Exacto. absolutamente y a las objetivos. 17:40 el Barranco del Pollo pasa a ser el Ebro 4 veces el Ebro de Claro. Zaragoza, de golpe, y nadie avisa al CECOPI. Bueno, Luego, una cosa importante, mira, se habla mucho del tema de las llamadas, porque es verdad que hubo llamadas al 112, pero es que resulta que el tipo de la EMET, que es otro personaje del que podríamos hablar largo y Sí. tendido, casi peor que Miguel Polo, Sí. ha firmado un estudio con la Universidad de Alicante en el que dice que el agua del Barranco del Pollo no viene de aguas arriba. O sea, es decir, antes había una tesis que decía, es que Sí. claro, si en Chiva, que es el municipio donde empieza el Barranco del Pollo, llovía mucho por la tarde, al principio de la tarde, eso tendría que haber hecho que el CECOPI supiera que el barranco se iba a desbordar aguas abajo. Pero resulta que este señor ha hecho un estudio, en compañía de otra serie de agencias, en la que dicen que en realidad el Barranco del Pollo no Esto es lo que estaba diciendo Vicente antes, efectivamente. En la que dicen que en realidad el Barranco del Pollo no se desborda por el agua de agas arriba, sino que se desborda porque el Barranco del Pollo tiene dos afluentes en horizontal, que en ese momento se llenaron de agua, y como se llenaron de agua los dos a la vez al mismo tiempo, en cuanto confluyeron los dos, el barranco no fue capaz de absorber todo ese agua. O sea, que la lluvia no es para abajo, sino que es una lluvia que va para arriba. Exacto. Entonces, claro, que eso solamente eres capaz de decir, claro, dicen los informes y los especialistas en el barranco que eso solo eres capaz de saberlo si tienes los datos de medición del caudal, Claro. porque si no, a través de las lluvias no puedes saberlo. Claro. Y ese es el error en el que incurre la jueza todo el rato, porque la jueza quiere culpar a la Confederación diciendo que la Confederación mandaba avisos automáticos de lluvias. Pero es que la Confederación no tiene que mandar avisos de lluvias, tienen que mandar avisos de caudales, Claro. como dice su propio es un protocolo. medidor de caudal y Eso a las es. 17:40 eso pega ese subidón. Eso que ven ustedes es el Ebro 4 veces en Zaragoza. 4 veces en Zaragoza, y este señor estaba a por uvas. Estaba presente telemáticamente Miguel Polo en la reunión del CECOPI y callado absolutamente. Y a las 7 de la tarde, lo único, ignorando todavía esta información evidente del caudal del Barranco del Pollo, lo único que dice a las 7 de la tarde es que dentro de 2 horas se va a desbordar la presa de la Forata, que nada tiene que ver con el Barranco del Pollo y estaba a 60 kilómetros de ahí. Bueno, oye, cosas, avanzamos, venga, que hemos entrado en el tema de Valencia por Periquitín, que yo sé que a Pilar le hacía ilusión hablar de Periquitín. Así es. Es que es entrañable lo de Periquitín. Algún día yo me encantaría saber por qué le llaman Periquitín, ¿tú lo sabes? Pues no tengo ni idea, pero que, o sea, parece ser como que las reuniones oficiales y todo eso es en plan de, se refieren a Bueno, pues Periquitín. nada, Periquitín. Cada uno como se llama. Claro, la hermana y el cuñado de Cerdán, hoy sabemos, ¿no? Cobraron 342.000 euros de la empresa investigada por pagar comisiones de Servinavar, la famosa empresa que además también desvió 730 y pico mil euros a una cooperativa en la que participa Coldo. Esto es lo último que tenemos de este asunto del corrupsoe del día. Hoy el Supremo ha preguntado, por seguir avanzando, y os pido una valoración general sobre la situación también, no solo de estos, sino del fiscal general. El Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe o no suspender a Álvaro García Ortiz en tanto está procesado. En septiembre veremos esa imagen que ayer veíamos de septiembre pasado, con el rey sentado a la derecha, el fiscal general, que por entonces no estaba ni imputado todavía, pero que en septiembre, si se produce esa imagen, la apertura del año judicial, pues tendrá el rey sentado a la derecha al fiscal general que está procesado. Y luego tenemos a la fontanera, otro de nuestros favoritos, Leire Díez, y el abogado Jacobo Tigelo, pues que han sido imputados por cohecho y tráfico de influencias. Coldo se ha querellado contra el Ministerio de Puente por su
famosa, bueno, la auditoría esta fake que hicieron, que no sabemos qué pretendían, porque realmente han terminado todos peleados, ¿no? La pregunta es, por situados ya en el día 1, fiscal general, ¿lo van a mantener ahí? Para ver si un poquito de suerte, decíamos estos días, lo absuelven y siempre pueden decir ellos pues que aquí no tiene que dimitir nadie hasta que haya una sentencia, ni imputado, ni procesado. Sí, yo creo que incluso si le condenan, lo van a indultar y lo van a volver a nombrar, porque ellos piensan que el fiscal... Vamos a ver, lo primero de todo es que el fiscal general del Estado cumplía con el cometido por el cual se le nombró como fiscal general del Estado, que es este, que era prostituir la institución para perjudicar a sus rivales políticos. Entonces este tipo se aprovechó de su condición de fiscal general para obtener información secreta del familiar de una rival política, de la principal rival política del presidente del gobierno, filtró esa información a los medios de comunicación y se ha arriesgado a una imputación y a una casi segura condena para cumplir con el cometido que le dio el gobierno, que era pues utilizar la institución al servicio del Partido Socialista. Entonces, ¿cómo le van a hacer dimitir por cumplir exactamente con su trabajo? Si es que está más cerca de que le den la medalla de Carlos III o una historia de estas que de hacerle dimitir, pero si ellos piensan que ha hecho muy bien. Sí. Bueno, yo creo que es el hay que decir una cosa solamente, perdón, he terminado esta información, porque hay quien dice que, bueno, que el voto particular del magistrado Andrés Palomo abre la vía a que nuestro periquitín de Madrid, a fiscal general, tiene un poco cara de periquitín el fiscal general del Estado, ahora que lo veo, ¿no? Pero que al fiscal general del Estado acuda a quien ha cumplido a solicitar que anule el procesamiento. Si puede ir a donde quiera. Yo creo que la clave política por la que el fiscal general del Estado no va a presentar su dimisión, no le puede cesar Pedro Sánchez, pero él no va a presentar su dimisión, es porque precisamente Pedro Sánchez necesita mucho de la figura de Álvaro García Ortiz. Claro. Le necesita absolutamente en todo, ante el escenario judicial que se le va a abrir, claro. Que tiene múltiples focos, tiene a su hermano, tiene a su mujer, tiene los casos de su partido. Este señor, que es un mandado, que naturalmente que el principio de legalidad lo pone un escalón por debajo de lo que es el principio de veneración al líder, porque eso es lo que está haciendo, pues naturalmente se ha convertido en el muro protector de Pedro Sánchez. Por eso no va a presentar la renuncia. En el caso de que efectivamente al final haya una condena, ahí es donde yo no estoy de acuerdo contigo, porque el gobierno puede hacer de todo, y ya lo hemos visto. El gobierno puede indultarlo, pero la mancha que te queda como consecuencia de la inhabilitación para el cargo, que en este caso es de 10 años, le va a impedir seguir siendo fiscal general del Estado. Le puede caer 2, 3 años, pero la inhabilitación que lleva aparejada la condena son 10 años, y eso no se indulta. Eso, vale. Eso se amnistía. Y tendría eso ya sería una cosa muy loca. Es verdad que bueno, pues eso se lo hemos oído. Yo creo que en una de las ocasiones tú estabas presente. Yo se lo he oído a 2 personas relevantes del Partido Socialista y que este señor ha intentado dimitir en al menos dos ocasiones, y no le han dejado. Y no le han dejado porque lo que quieren es precisamente que sea un parapeto. Es decir, llegar en el PSOE hay un cálculo. Le escuché yo a una persona de un 60-40, de 60 que lo condenen, 40 que lo absuelvan. Y si lo absuelven, entonces poder decir, ven ustedes... 70-30. Bueno, eso es lo que me decían a mí. Entonces, ven ustedes, no hay que dimitir si te imputan, no hay que dimitir si te procesan, hay que dimitir en todo caso, o ya veremos si sí o si no, si te condenan. Que es una forma de cubrirse para la siguiente, pues el Armengol, o quién sabe si el propio Sánchez... Es muy difícil, naturalmente, porque entrar sería tanto como poner en tela de juicio la independencia y autonomía de los magistrados del Supremo si nos dejáramos llevar por su, digamos, acepción ideológica o por su pertenencia a la asociación judicial correspondiente. Pero en virtud de cómo van a ser los 7 nombres que van a formar parte del tribunal que juzgue a este señor, bueno, eso en apariencia, pierden 5-2. Sí, eso lo tiene. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. 5-2. Hemos terminado el año, ahora que estamos hoy, es la última antorcha, hemos terminado el año con un robo de película en casa de Ábalos, que lo hemos adelantábamos la noticia en primicia en OK Diario, que se une pues al tiroteo del coche de Aldama, al robo en la casa de la madre de Koldo, etcétera, etcétera. Estas cosas, quienes saben de estas cosas, pues ya lo hemos contado muchas veces, hay 3 formas de hacerlo. La primera es que ni te enteres. La segunda, si pensamos mal, si esto no es un robo de unos choricillos y ya está. La segunda
crearte inquietud, desestabilizarte, llegas a casa y te encuentras un libro donde no estaba y dices, ¿este libro esta mañana estaba aquí o no estaba aquí? Y entonces te crean inquietud. Y la tercera es dejarlo todo así para que sepan que has estado ahí. Vosotros veis con todo esto que estamos viendo y veremos qué pasa. Igual resulta que no, son unos choricillos. Pero veis aquí una actuación de un grupo mafioso y están, por ejemplo, porque esto se produce a las pocas horas de que Ábalos dice yo quiero colaborar con la Bueno, grupos Fiscalía. mafiosos o grupos demandados. A Bárcenas demandados. a Bárcenas le mandaron un cura. Aquí esto lo han podido mandar a otros dos, a 2 testigos de Jehová. Sí, con bueno, todos los respetos. pero ya sabemos auspiciados por quién. Es evidente que es una manera de marcar. Es decir, y de, esto ocurre advertirte. horas después de que Ábalos justamente diga, en un momento colaborar. donde Ábalos dice cada vez estoy más en predisposición de hablar con la Fiscalía y de negociar con la Fiscalía. Santos Cerdán ahí nos llevaba un mes en prisión, ¿eh? Claro. Es que, cuidado, es que estos pensaban Ábalos aquí está que... consumido, como el propio Sánchez. Hombre, pero ¿cómo no? Porque es que estos pensaban que como tenían la Fiscalía controlada, claro, es que a veces pensamos que ellos viven, con el Partido Socialista o Pedro Sánchez vive en nuestro mismo mundo. Con nuestra misma capacidad de raciocinio, con nuestra misma capacidad de entender el mundo real, etcétera. Pero ellos viven en un mundo en el que piensan que como controlan todas las instituciones son impunes. Entonces, claro, es que Ábalos y el gobierno y todos ellos, el propio Santos Cerdán, pensaban que todo lo que habían hecho, en realidad nunca le iban a tener ningún tipo de consecuencia penal, porque como controlan todas las instituciones, no iba a haber nada ni nadie que les pudieran, no solamente investigar, sino desde luego en ningún caso procesar. Pero ¿qué ha ocurrido? Que de repente apareció la UCO. Y de repente, sobre todo, apareció Koldo grabándoles desde el año 2018, cuando pensaban que era el tontito del grupo, y resulta que les tenía a todos pillados, porque sin las grabaciones de Koldo, Santos Cerdán hoy no estaría en prisión. Desde luego. Y entonces, gracias al que ellos consideraban como el tontito del grupo, pues de repente van a pasar... Claro, es que Santos Cerdán se va a jubilar en prisión. Claro, grabaciones que algunas están claramente dirigidas a que confiesen, esa es la realidad. Total. Y no es verdad, ¿te acuerdas que estuvimos un día con no sé quién muy y nos dijo mucho. y sí, el otro dice, sí, es verdad, Son muy estuvimos allí, estuvimos es a haciendo pillarte. No sé qué, a pillarte, o sea, que, pero bueno, y todo esto pues acabamos y Feijóo pues ha hecho balance hoy del curso político, ha hablado del bienio negro de Sánchez, ha prometido reconstruir España. En esto se juega mucho por lo que hablábamos antes, pero de cabo a rabo, de abajo, del último funcionario fake del socialismo metido en una administración local, a las grandes cuestiones institucionales, ¿no? Ha prometido reconstruir España, dice, ya nadie espera de esta legislatura, el socialismo es machismo, y ha ido a una cosa, vamos a escucharla y ahora entramos, si te parece, que es, yo creo que el gran asunto nuclear que sí que preocupa en términos demoscópicos a Moncloa, que es el voto femenino, porque Feijóo no es presidente y Sánchez es presidente porque sostuvo en 2023 buena parte del voto femenino. Esto de las comisiones, muchas veces lo hemos hablado aquí, las comisiones ilegales, estas cosas, la gente se pierde un poco. Lo de las prostitutas de Ábalos y tal, ya le empieza a interesar, y lo de los prostíbulos del padre, del suegro de Pedro Sánchez, esto interesa. Refleja una catadura moral. Y entonces hoy Feijóo, no ha sido casualidad, que yo el Congreso no fue casualidad, y hoy ha vuelto a repetir esto de los prostíbulos del señor Gómez. Este curso también ha quedado claro que quien vino a ondear la bandera feminista, quitando esa legitimidad al resto del mundo, ha resultado estar rodeado de machistas. Ha quedado claro que el sanchismo es machismo, porque ha conocido, ha permitido y ha tapado casos de abusos que denigran a las mujeres. Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar, sino que su gobierno pagó prostitutas con dinero público, y la prostitución es una constante en todos y cada uno de los casos de corrupción que le rodean. No hace falta repetir los audios vergonzosos que lamentablemente están al alcance de todos. Lo que hace falta es volver a repetir que las mujeres no son ni meras cuotas ni meros cuerpos que repartirse. Es, sin duda, una de las principales conclusiones de este curso. Que el Partido Socialista abandonó a las mujeres y por eso las mujeres están abandonando al Partido Socialista. Jaime. Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes problemas que venía exhibiendo el Partido Popular es confundir, además en grado preocupante, lo que es el moderantismo con la pusilanimidad. Lo mismo que no echar a los funcionarios del PSOE desde hace 40 años. Así es. Pero tengo que decir, y además lo he hecho público, que me parece que el Partido Popular ha pasado un Rubicón. Llegó un momento que trazó una línea en el suelo y que efectivamente el traspase de esa línea marcó un antes y un después. Y a mí ahora lo que estoy viendo del Partido Popular,
que algunos dicen que es que se está echando al monte y que está ejerciendo una radicalidad impropia de un partido democrático, me parece que es lo que debería haber hecho el Partido Popular mucho antes y no hizo, tal vez porque naturalmente Alberto Núñez Feijóo llegó con prisas, se encontró con unas elecciones generales y luego tuvo que ir articulando las distintas estructuras del partido pues con criterios más o menos racionales. A mí me parece que este Partido Popular ciertamente se parece muy poco al Partido Popular de hace dos meses y medio o 3 meses. Sí. Yo no pido que el Partido Popular vosee en términos de que se parezca a Vox, pero lo que sí que entiendo es que el Partido Popular no puede ser equidistante y no puede ser pusilánime y naturalmente tiene que dirigirse a sus electores no con esa mancha que tenía siempre antes permanente, esa espada de Damocles que tenía en la cabeza, que consistía en, y que va a pensar a qué van a decir de nosotros la izquierda si nosotros decimos esto. Olvídate de lo que vaya a decir la izquierda, porque la izquierda te va a decir siempre lo mismo. Piensa en lo que va a decir y cuál va a ser la respuesta a lo que tú decidas de tu base de votantes, que es lo que no hacía el Partido Popular. Claro, yo creo que los 2 últimos meses hay un Feijóo nuevo, hay un Partido Popular nuevo, me parece que los cambios que ha obrado en la dirección van en el buen camino, y a mí, que tenía un punto de melancolía, como diciendo, es que esto es como permanentemente oír llover, a mí los 2 últimos meses y medio del Partido Popular me han generado un atisbo de esperanza. Claro, yo la primera vez que entré como periodista en el Congreso fue en 1989 y yo no recuerdo, y lo he comentado con algunos veteranos, yo no recuerdo, puede haber otras, probablemente es que no me acuerdo de otras, pero no recuerdo una explosión de júbilo tan brutal el día que suelta esto del Congreso en la tribuna, lo de los prostíbulos, y aquello fue como un desahogo de todo el Grupo Popular. ¡Wow! Porque tenían emoción contenida, porque era lo que estaban esperando durante meses y no llegaba nunca. Y luego porque es que están tan acostumbrados a poner la otra mejilla. O sea, Feijóo puede salir ahí a hablar de Marcial Dorado, o sea, Pedro Sánchez puede salir ahí a hablarle a Feijóo de Marcial Dorado, una foto con un tío hace 30 años que no importa nada a nadie, puede salir ahí a llamarle delincuente, puede salir ahí a hacerse eco de bulos acerca de su mujer, puede salir allí a insultarle en lo personal, en lo profesional, a su familia, a su todo eso, y tienen que quedarse callados, pero el otro no le puede decir que su mujer lleva toda su vida viviendo de explotar a mujeres como prostitución, o sea, que tiene un suegro que era un proxeneta y que él ha vivido gracias al dinero de la prostitución y del proxenetismo. Y que veremos si ese dinero promocionó la carrera política, el ascenso del yerno, o financió, como hipótesis de trabajo, el Partido Socialista, porque los partidos asciendes si aparte de ser muy guapo y muy alto, llevas... Bueno, y pagarte la propia campaña de las primarias. Es que una primaria iba dopado. Los testigos de aquellas primarias de 2014, sobre todo las primeras de 2014, lo han dicho, lo han contado. Este hombre iba dopado de dinero, o sea, tenía dinero para pagar un tren. Y eso no es normal. No, pero es que una campaña de unas primarias es muy cara, porque tienes que recorrerte España entera, tienes que ir con un equipo de gente, tienes que montar cosas para los actos. El partido normalmente lo que hace es que te deja la sede, pero de una forma como un poco cutre. Si quieres hacer un acto más grande, tienes que hacerlo en sitios que tienes que pagar, o sea, es muy caro presentarse unas elecciones así, y mucho más siendo un candidato desconocido como era él en aquel momento, que era nadie. Sí. Además han dado la clave del voto femenino, ¿no? Porque efectivamente con estas cosas llegan a la gente. Claro. Y esto ahí sí que el PSOE, que tiene ese cálculo de vamos a aguantar los envites del Supremo y de la UCO, 25-26%, y luego cuando llegue el momento pegaremos como en 2023 el estirón al 30-31%, ese es el cálculo que hacen en Moncloa. Pero esto sí que ha habido ahí un chorreo de voto femenino que se han dado cuenta de que esto... Porque seguir el rastro de las presuntas corruptelas, las adjudicaciones de un contrato en Sanabria, en no sé qué o en no sé cuánto, para el común de los mortales, incluido para nosotros los periodistas, es muy complicado. Muy obstruso, muy aburrido y que no, además no capta la atención de la gente que está viendo la televisión. Ahora, si resulta que el corrupto además era un putero y aparece y se convierten en protagonistas las mujeres prostituidas, eso se convierte en un culebrón, porque además lo que está revelando es la catadura moral de unos personajes que, aparte de haber trincado, naturalmente han arrumbado el relato
que era mentira todo. El relato este del feminismo de la izquierda, que me parece que es uno de los grandes mantras contemporáneos. El feminismo de la izquierda es uno de los grandes mantras contemporáneos. Eso surgió cuando se cayó el muro. Cuando el muro se cae y la izquierda se queda sin discurso, se inventan el rollo de la ideología de género, del feminismo y de todas estas mandangas. Y esto, el espectáculo bochornoso de los corruptos rodeados de putas, rompe ese relato también de cuajo. Por tanto, por ahí les puede venir el problema al Partido Socialista, más que por seguir el rastro de la corrupción. ¿Estás de acuerdo en que hay un cambio, como dice Jaime, en estos 2 meses, que el cambio del Congreso, el cambio de equipo, presencia de Tellado, de Esther Muñoz, de Alba Ezcurra, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con este cambio en Feijóo? Y te pregunto, lo siguiente será... Por ejemplo, y miro a Jaime, convencer a los escépticos de que esta es la tercera vez, Aznar, Rajoy, que vamos a escuchar ahora Feijóo, lo de la regeneración, y esta vez lo cumplirán, eso de la lista, que aquí lo hemos hablado muchas veces, de derogaciones que haremos, pero además en los primeros 100 días. Bueno, yo creo que ahora falta terminar de cumplir eso. Mira, ha habido muchos problemas en el PP porque han confundido 2 ejes, que es muy normal que se confundan, pero que no tienen nada que ver. Uno de ellos es el eje horizontal, que es el eje ideológico, en el que 0 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, y otro es el eje vertical, que es el eje de la firmeza. Entonces uno puede ser de extrema derecha y muy poco firme, y blandear y ser un poco acomplejado y tal y cual, o ser de un 5, que es un tío de centro, pero ser extremadamente firme en la defensa de tus principios. De hecho, en la primera época de Ciudadanos de Albert Rivera en Cataluña, gran parte de su éxito era exactamente ese, que siendo un tipo que no era muy radical en lo ideológico, sin embargo era muy firme en la defensa de sus principios, y eso era lo que les atraía. Entonces, el PP lo que ha pecado no es tanto en si en el eje ideológico estaba más a la derecha o más a la izquierda, sino en que la firmeza con la que defendía sus principios era patética. Si volvemos al caso de la Dana, es tremendo cómo el propio PP ha sido el que más dudas ha generado sobre sí mismo. O sea, Periquitín ha dimitido hoy y tienes a la secretaria general del Partido Socialista Valenciano, que es la ministra de Universidades, diciendo que hay que darle las gracias por su gran hoja de servicios y que es un mártir de la causa. Y mientras tanto tienes al PP poniéndose en duda a sí mismo. Entonces, claro, gran parte del problema que genera el PP es que esto aplicado a sí mismo lo aplica también a sus ideas. Entonces están tan acomplejados en tantas cosas que llegaba un punto en el que la gente decía, oye, si ni tú mismo eres capaz de defenderte, ni tú mismo eres capaz de defender tus ideas, vete por ahí, me voy con los otros, con Vox en este caso, que sí que son mucho más firmes en este caso. Entonces yo creo que defender que Pedro Sánchez se ha lucrado de la prostitución gracias a que su suegro tenía prostíbulos en los que se explotaba sexualmente a mujeres, no es ser de extrema derecha, es ser firme en la defensa de tus principios y de decir que este tío es un cínico y es un farsante. Y eso no tiene que ver con la adscripción en el eje ideológico. Y creo que el PP por fin está entendiendo poco a poco que lo que le reclaman los ciudadanos no es que sea más de derechas o no es que sea más de centro centrado, sino es que sea más firme. Que cuando las cosas se tienen que denunciar, que se denuncien bien. Y ahora, pues este Feijóo es muchísimo mejor que el de hace unos meses. Es muy interesante esto, es verdad, esto que cuentas tú de los dos ejes, está muy bien explicado. Y es verdad, y yendo un poquito más allá, en tanto ahora existe Vox y está ahí esperando a que Feijóo vuelva a ser Rajoy, para que nos entiendan, Feijóo es consciente de que si promete esta vez la regeneración no podrá ser como Aznar, esto que hemos hablado de los funcionarios, no podrá ser, digamos, como Rajoy, sino que tiene a Vox ahí detrás esperando a que sea Rajoy otra vez. ¿Es consciente? ¿Son conscientes en el PP? Hombre, yo creo que tienen que serlo. Antes le podría salir más o menos gratis a Mariano Rajoy porque no tenía a alguien a la que rendir cuentas. Si al final, efectivamente, se conforma una mayoría en la que Vox va a tener que jugar un papel decisivo, al primero que va a tener que rendir cuentas es a Vox, de una manera o de otra. Luego ya estaremos en la estrategia de a ver si el pez grande se come al chico o viceversa, pero desde luego gratis no le va a salir. Es decir, que eso de que Feijóo anuncie un decálogo de medidas para derogar el chanchismo y a las primeras de cambio llegue y guarde las medidas en un cajón, no va a poder pasar. No creo que pueda pasar. No puede pasar porque... No puede pasar porque no puede pasar. Eso no va a poder pasar. No. Lo tiene claro Feijóo. Yo creo que sí, porque fíjese lo que tiene que hacer. Desde los periquitines que hay por todos los pueblos de España todavía, desde los 80, y que se la juegan en cuanto pueden a los del PP, hasta, yo qué sé, Pumpido, imaginen, desde abajo hasta arriba, todo lo que hay que hacer de arriba a abajo. Última pregunta, ¿y hasta cuándo aguanta este señor? Digo, me refiero, no Feijóo, sino Sánchez. Los 2 años que le quedan. Es la pregunta que tenemos. Los 2 años que le quedan, o si no convocará con las elecciones andaluzas, pero vamos. Que tocan el año que viene, el 26. Que tocan a mediados del 26, que sería adelantarlas un año en realidad. Es que ya queda muy poco de legislatura, en realidad no. O sea, el último año hábil, por decirlo de alguna forma, para hacer política es este, porque ya a partir del año siguiente empezamos con otro. Y luego con una cuestión añadida, que es que como muy tarde, en febrero, hay elecciones en Castilla y León. Sí. Y con eso se habla de ciclo electoral otra vez, en el que empiezan elecciones sin parar otra vez. Entonces, oye, cuidado con este tema, porque
Y él va a jugar, Sánchez va a jugar a que conforme pasen estas elecciones va a ir jugando a lo de cuidado, ya lo veis, en Castilla y León, en Andalucía, la extrema derecha, Vox, el PP. A mí cuando me preguntan por la calle, que es la pregunta recurrente, la sí, que tú todo el mundo acabas de hace decir, esta la que me pregunta, hace todo ¿y el hasta mundo por cuándo la está calle. este hombre? Pero tengo que responderla 14 veces al día. Yo siempre digo, hombre, si pasa alguna cosa muy gorda, este otoño. Y si pasa una cosa gorda como la que está pasando, pero no hay nada más, yo creo que de primavera del 2026 no pasa. Primavera Pero por 2026. una sencilla razón. Bueno. Porque yo creo que a estas alturas de la película no va a haber ninguna fuerza aliada, socio, que le van a dar su apoyo a la ley de presupuestos. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas ya el umbral de la legislatura, el ecuador de la legislatura, darle el apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez significa darle a Pedro Sánchez la legislatura completa. Y yo tengo muchas dudas de que eso vaya a ocurrir. Yo creo que a este, yo no sé, yo no... Yo creo que... Yo creo que a este, disculpadme la expresión, se la pela que haya presupuestos o no. No, sí, bueno. Yo sí creo que le da igual también. Le da exactamente Sí, igual, ya lo dijo el claro. otro día, y si no están los fondos europeos... Ya, los bueno, fondos sí. Y lo que europeos, toque. Lo que toque, bueno. Ya, En fin. pero si no lo digo por él, si yo estoy de acuerdo en que él se la sopla todo, pero a sus socios y a sus aliados, Bueno. a medida que se acerque la fecha de las elecciones, le va importando más el grado de contaminación que tiene prestarle el apoyo a Pedro Sánchez. Bueno, pues lo veremos. Esto es la verdad, la pregunta. Tú lo que tienes que preguntar, de aquí a un año, Sí. cuando nos vayamos a despedir el verano que viene, ¿habrá un presidente del gobierno del PSOE o un presidente del gobierno del PP? Eso es lo que tienes que preguntar. Bueno, los Moncloa están muy convencidos de que puede haber de nuevo, de que pueden hacerlo, y están en esa de aguantar, 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 y con que viene la extrema derecha, otra vez, como en 2023, llegar al 30-31%. El escenario es muy diferente ahora, y las mayorías que marcan las encuestas son muy radicalmente diferentes a las que marcaban en 2023. Gracias a los dos, feliz verano. sido un placer. Igualmente. Pasadlo muy bien, si os podéis y os dejan. Tú no te vayas tan rápido, que todavía estamos ahí. Y gracias a ustedes por vernos hasta septiembre. Un saludo a todos, señores.